estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Hace rato no enseñaba casi en una reunión y tuve la oportunidad y el privilegio de hablar sobre un tema que me causa como intriga porque no es algo como que uno realmente lo entrenen para eso y es para ser hijo, ¿sí? A uno por lo general no, o sea, lo único que uno por ahí como que le dicen es como usted tiene que respetar a sus papás y tiene que obedecerlos y ya, ¿sí? Entonces yo le preguntaba a algunas personas como que cuáles eran las responsabilidades de los hijos y no sabían cómo decir cómo ayudar en la casa y cosas por el estilo, entonces no es un tema como muy tratado, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy acerca de las responsabilidades de los hijos hacia los padres, ¿listo? Entonces, como les digo, no es un tema muy tratado, entonces necesitamos que Dios, que es el Padre perfecto, nos enseñe a ser hijos, ¿sí? A ser buenos hijos. Él nos va a ir moldeando y nos va a ir mostrando con el tiempo, si nosotros dejamos que Dios nos muestre, nos va a mostrar cómo es ser hijos. Entonces, ¿cuántas familias hay acá? En este momento, entonces acá tenemos una familia, dos, allá son varios, ¿sí? Una fila así, tres, bueno, hay varios, ¿verdad? Hijos, todos, ¿verdad? Todos somos hijos de alguien, ¿verdad? Pero que tengan sus padres todavía vivos, ¿sí? Casi todos, bien. Jóvenes, por acá veo algunos jóvenes, eso muy bien. Y muchos papás, adultos ya. Entonces, la idea es que hoy nos situemos como en muchos roles. Todos somos hijos, la mayoría tenemos nuestros padres vivos y a pesar de que seamos adultos, todavía tenemos responsabilidades como hijos. Y en muchas de estas cosas seguimos fallando a veces como hijos, incluso de llevar pues toda una vida en esto. También como hijos nos vamos los jóvenes a situar como jóvenes, hijos jóvenes, y también los papás que están acá. Quiero que miremos este tema también en el sentido de poder educar a nuestros hijos y enseñarles a ser buenos hijos, ¿sí? Enseñarles desde pequeñitos cómo es ser hijo, qué hay que hacer para ser un buen hijo, ¿sí? No solamente respete y obedezca, porque eso no es todo, ¿listo? Entonces, vamos a ver varias responsabilidades. La primera responsabilidad que tenemos nosotros como hijos hacia nuestros padres es amar mucho a nuestros padres y deleitarnos en su compañía. Entonces, a veces nosotros como jóvenes preferimos la compañía de nuestros amigos a la de nuestros padres, ¿sí? Entonces, si va a haber plan de ver, no sé, el partido, es preferible verlo con los amigos a irnos solamente con los padres, ¿sí? A veces no encontramos como placer en y pasar mucho tiempo con nuestros padres. A veces llegamos a la casa y como que es a ver televisión y luego a dormir y ya, ¿sí? Entonces, como hablaba Karen ayer también, eso también es responsabilidad de los padres de que puedan crear un ambiente en donde los hijos, hacer cosas con los hijos para que los hijos se sientan también complacidos en su casa y no sea como, ay no, prefiero estar en todo lado menos en mi casa, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos tenemos que mostrar amor, porque yo sé que nosotros amamos a nuestros papás, ¿verdad? Todos amamos a nuestros padres, pero no mostramos amor. Es más difícil a veces con las personas más cercanas mostrar amor y es más fácil herir a las personas más cercanas que a las más lejanas. Es una cosa muy rara. Entonces uno a los amigos, ay te quiero, y por Facebook se echan así el parlamento pues cuando cumple años un amigo, de todo, y a veces a los padres es como feliz cumpleaños y ya, ¿sí? Entonces es más difícil mostrar amor a veces entre familia y eso es doloroso. Entonces yo quiero que ustedes piensen qué palabras usan con sus padres, ¿sí? ¿Qué tan fácil es decir te amo a nuestro papá? Quiero que mire por ahí a algún familiar que tenga cerca y le diga algo lindo, pero mirándolo a los ojos, no así como lo hago, no, mirándolo a los ojos como se diga la cosa, dígale te amo, dígale no sé, algo lindo. No se vale. Y ahí todos se ponen rojitos. Es más difícil, ¿cierto? Nos da como risa, como incomodidad, como que sentimos ahí algo raro al momento de mostrar amor. También por medio de caricias, de abrazos, mostramos amor a nuestros padres. No importa cuántos años tengamos, nosotros podemos seguir mostrando amor a nuestros padres. ¿Cuántos consienten a sus papás?
¿O cuántos papás se sienten consentidos? O sea, que usted le coge los cachetes a su papá, o le molesta, o sí, hace reír a su mamá, no sé. Entonces, eso también es mostrar amor, ¿sí? A veces nos cuesta muchísimo hasta abrazar, así como que uno, ¿sí? Como del ladito ahí, o sea, no así como el abrazo, no, sino como chao, hola, y a veces incluso entre hombres no se abrazan con el papá, ¿sí? Entonces el muchacho no abraza al papá como bien, o le dice te amo, es como, uy, o no, por lo menos en mi casa, mi hermano saluda de beso en la mejilla a mi papá, ¿sí? Y muchas personas no lo hacen, entonces para mí es raro ver a un hijo que no saluda así a su papá porque nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿sí? A que no pasa nada con que mi hermano salude a mi papá de beso en la mejilla, pero algunos como que uy, se frena, ¿sí? O sea, como que uy, pero quieto, ¿cómo así que va a dar un poco en la mejilla, ¿sí? Entonces todas esas demostraciones de afecto entre padres e hijos es complicado. A veces el papá no da el primer paso, pero nosotros como hijos lo podemos hacer, ¿sí? Nosotros podemos ir y dar el primer paso, ir a abrazar, ir a consentir, ir a besar a nuestros papás, tal vez darles algún regalo, tal vez mostrarles de amor, no sé, invitándolos a hacer algo. ¿Hace cuánto no invitamos a nuestros papás a hacer algo? Darles algo, o sea, tenerlos en cuenta al momento de comprar, no sé, a veces para ellos mostrar amor también es que uno les lleve algo de mercado, ¿sí? O que uno se acordó y llevó pan, ¿sí? Eso, ay, tan chévere trajo el pan. Sí, o sea, uno piensa que eso es una bobada, pero realmente para un papá eso significa mucho, ¿sí? Esa es la forma en la que tenemos que empezar a mostrar amor. Como les decía, a veces yo veo y que en Facebook ponemos fácilmente como mamá, te amo, no sé qué, y así, pero de frente no. Eso no, o sea, pues sí, la mamá le pone me gusta, lo comenta, gracias mijito, yo también lo amo, pero de frente no pasa nada, ¿sí? Entonces por esas redes a veces se pierde el contacto así como de frente y eso hace falta, eso tiene más valor que ponerse la copla en el Facebook, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Nosotros nos tiene que motivar, obviamente, el amar a nuestros papás, el pensar lo que ellos han hecho por nosotros, la forma en la que nos han amado, las cosas que son felicidad para nosotros son felicidad para nuestros padres, y eso no pasa con cualquiera. O sea, no cualquiera se alegra al punto en que se alegra un padre por un logro que nosotros podamos tener. Si nosotros fracasamos, es el fracaso de mi papá y de mi mamá también, ellos lo sienten como propio. Si yo me gradúo, eso es los papás allá, ¡guau! Espectacular la foto, o sea, ellos se sienten como si ellos lo hubieran hecho, ¿sí? Es compartida la cosa, porque ellos nos aman, ¿sí? Y nosotros tenemos que mostrar amor a pesar de que nuestros padres no hayan sido muy buenos padres, ¿sí? O sea, esto no es condicional, no es que si mi papá es buen padre, yo le muestro amor. No, o sea, yo tengo que mostrar amor a pesar de que mi papá no sea un buen padre, a pesar de que mi mamá falle, a pesar de que sea borracho, a pesar de que todo, no importa, yo tengo que mostrar amor, ¿sí? El amor no es, ese amor no debe ser condicional como, si usted es bueno, entonces yo lo acaricio, pero si usted, no, esa no debe ser la condición para mostrar amor. Ahora, la primera característica del amor, ¿no? Vamos por la segunda característica, honrar a nuestros padres con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra conducta, ¿sí? Entonces, quiero que vayamos a Efesios 6, del 2 al 3. ¿Qué dice Efesios 6, del 2 al 3? Entonces, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, honrar al padre y a la madre significa respetar al padre y a la madre, tenerlos en alta estima. Nosotros a veces como hijos, sin importar la edad, podemos llegar a ser muy groseros con los padres. Nosotros podemos llegar a ser irreverentes, podemos, ¡ay, qué fastidio! Y hacemos caras y de todo, a veces ni siquiera decimos cosas, pero nuestro lenguaje corporal dice más que nuestras palabras, entonces está como la mirada, así como, y yo, ay, la luz, ay, mala gana, ¿sí? O, no sé, las posturas que hacemos, el alzar los hombros, todo ese tipo de cosas, el remedar a veces, no sé qué, ese tipo de cosas es un irrespeto contra los papás, ¿sí? Y a veces para nosotros como jóvenes es como más fácil caer en eso.
pero es un irrespeto contra los papás, no estamos honrando a nuestros papás. A veces pensamos mal de ellos, los vemos como poca cosa frente a nosotros o personas débiles de entendimiento, tal vez porque no tienen el mismo estudio que nosotros o porque no manejan bien ciertas cosas como nosotros las manejamos, ¿sí? Entonces si nosotros manejamos bien el computador y ellos no manejan computador, entonces uno como que los ve como poca cosa, ¿sí? O cosas por el estilo, como, ay, mi papá, que se calle, que me avergüenza, sí, o sea, ese tipo de cosas como que uno le da pena presentar a los papás, o que, ay, seguro mi papá va a empezar con tal cosa, y ay, no, mejor yo no lo llevo, entonces nos empezamos a avergonzar de nuestros padres por cosas así, y tal vez no les digamos, pero en nuestro pensamiento no los estamos honrando. Las palabras que usamos a veces con nuestros papás son hirientes, y a veces entre familia no se acostumbra al perdón, ni hablar las cosas, entonces se deja así, ¿sí? Entonces la mamá gritó y dijo, ¡wow! Me habéis dicho, y usted se sintió súper ofendido, y usted se le devolvió, ay, pero es usted no sé cuántas, no me venga, ¿sí? Y eso hiere, pero se quedó ahí, todos se fueron a dormir y al otro día no pasó nada, ¿sí? Y las cosas se van quedando ahí, es cuando un año después se viene a sacar en cara, ah, pero sí se acuerda cuando usted me dijo que no sé qué, porque no se han sacado las cosas, porque no se han perdonado, porque no se hablan las cosas, ¿sí? Entonces nosotros a veces herimos de manera incluso intencional, buscamos palabras para herir a nuestros papás, en especial cuando estamos jóvenes, como usted no sé qué, bla, 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 y uno lo dice, pero así como convencido, con la intención de dañar y de herir a nuestros padres. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque en nuestra adolescencia y en nuestra juventud realmente ser buenos hijos no se vuelve una prioridad. Entonces uno dice como, este año quiero ser buen hijo, o sea, no, ¿sí? No, o sea, no es algo que uno piense. Aparte de que hay hijos malcriados, o sea, que uno dice, también es culpa del papá, porque permiten eso desde pequeños. El hijo que le grita al papá, y el papá como que, ya, no, o sea, hay que ejercer disciplina, como nos decía ayer Karen también con respecto a esto, o sea, hijos que hablan con rudeza a los padres y no los respetan, y mira lo que dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces imagínate todo lo que nos estamos echando encima por ser respetuosos con nuestros padres, por ser manipuladores con nuestros padres. Nosotros sabemos qué voluntad podemos quebrar, uno sabe a quién tiene que ir para conseguir las cosas, ¿sí? Entonces uno sabe que si uno quiere un permiso, uno va con la mamá porque la mamá le da permiso y no con el papá. Por ejemplo, a mí me pasaba así, yo iba a salir a algún lado y yo siempre le decía mamá, sí, mi papá a veces ni se enteraba de que yo no estaba, o sea, yo, mami, me voy para, listo, pilas por ahí, no sé qué, me avisa y ya. Y yo iba saliendo, chao, y mi papá, ¿para dónde va? Y yo, no, me voy para tal lado. ¿Y a quién le pido permiso? A mi mamá. Pero es que yo también existo. Yo puedo que me ahí, pero ya no vale, ¿sí? Ya no vale. Entonces, uno sabe a quién puede quebrantar la voluntad de qué papá, ¿sí? Y más cuando se desautorizan entre ellos, y un papá dice una cosa y la mamá dice, no, hágale. Entonces uno se vuelve un manipulador, ¿sí? Entonces, pilas con eso como hijos. En Proverbios 30:17 dice algo interesante. El ojo que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, sáquenlo los cuervos de la cañada y devórenlo las crías del águila. O sea, lo que me muestra eso es que realmente a Dios le ofende muchísimo que deshonremos a nuestros padres. O sea, lo dice como, saquen los ojos, y que los cuervos le saquen los ojos. O sea, Dios está mostrando que en su corazón eso le ofende profundamente, ¿sí? Que nosotros deshonremos a nuestros padres. Entonces, pilas con eso. ¿Cuál era la primera responsabilidad? Amar. La segunda, honrar. ¿Listo? La tercera, obedecer a nuestros padres en todas las cosas que Dios no prohíba, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer una aclaración con respecto a eso. El que nosotros obedezcamos a nuestros padres es la voluntad de Dios. Entonces, nuestros padres son una autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros con el propósito de que nos generen un bien. La autoridad de los padres está para edificar al hijo y no para destruirlo, ¿sí? Entonces, el gobierno de los padres sobre los hijos es un gobierno de amor para instruir, para cuidar, ¿sí? Para guiar. Y esa autoridad que ellos tienen que rendir cuentas por nuestra vida delante de Dios, ¿sí?
Entonces, esa autoridad que Dios les ha dado, nosotros tenemos que respetarla obedeciendo a nuestros padres, ¿sí? Ahora, tal vez a veces nosotros obedecemos porque tenemos que obedecer, pero tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a sentir el deseo de obedecer a mis padres, en mi mente y en mi corazón, que yo sienta el deseo de obedecerlos, ¿sí? Que yo tenga ese deseo. Y también pedirle a Dios que nos ponga convicción de pecado cuando somos desobedientes, porque a veces simplemente nosotros sabemos y nos la ingeniamos para ser desobedientes, ¿sí? Nosotros hacemos, o sea, si uno quiere lograr algo, uno dice mentiras o se inventa, o sea, ahí sí somos creativos con tal de hacer nuestra voluntad y ser desobedientes, ¿sí? Entonces, y a veces eso no genera ningún pesar, o sea, no nos genera tristeza, no hay convicción de pecado por eso. Y uno mira qué pecados hay y lo último que se le ocurre es eso, ¿sí? Entonces, que Dios ponga convicción en nuestro corazón del pecado, porque es un pecado desobedecer a nuestros padres y estamos desobedeciendo directamente a Dios, que es nuestra mayor autoridad. Y no solamente obedecer, sino obedecer con una buena actitud. No es lo mismo que yo vaya y haga algo que mi mamá me pidió de buena gana a que lo haga de mala gana. Lo puedo hacer, pero eso no es obediencia, eso es una rebeldía pasiva. Entonces yo voy y hago la cosa, pero mi actitud es una actitud rebelde, ¿sí? Entonces no cuenta, no vale, así no vale. ¿Listo? Entonces, veamos Efesios 6:1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora veamos Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué es obedecer a los padres? Es que justo y agrada al Señor. Estamos agradando a Dios cuando obedecemos a nuestros padres. No solamente los agradamos a ellos, sino a Dios directamente. ¿Listo? Entonces, vamos por la cuarta responsabilidad que tenemos nosotros como hijos delante de nuestros padres: estar contentos con la provisión de nuestros padres, ¿sí? Entonces, a veces, incluso ya de adultos, uno se queja siempre o siempre tiene queja contra los padres porque no le pudieron dar lo que uno quería, ¿sí? Entonces uno quería tener ciertas cosas y reniega. A veces uno es muy desagradecido porque, ay, no me compró el pantalón que yo quería y tenía que ser todo chichi, ¿sí? Entonces uno empieza a renegar contra nuestros padres, empezamos a renegar contra ellos y a murmurar de manera rebelde porque no tienen la fortuna que nosotros quisiéramos que tuvieran, ¿sí? O porque tal vez, ay, me tocó, yo quería estudiar, era en esta universidad y me tocó estudiar en el SENA. Entonces somos desagradecidos cuando tenemos que mirar que lo que ellos nos dan lo hacen por amor y nosotros no lo merecemos. O sea, ellos lo hacen por amor y porque sienten esa responsabilidad hacia nosotros, pero nosotros no hicimos nada para merecerlo, ¿sí? O sea, nosotros no pagamos un precio por eso, ni les estamos pues haciendo el grande favor para que nos cuiden, para que nos... no. Y aún así somos muy desagradecidos. Yo creo que todos los que son padres acá quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Todos, ¿cierto? Uno quisiera pues que fueran a la mejor universidad, que tuvieran la mejor ropa, que siempre comieran, mejor dicho, lo mejor, que cuando salgan pidan lo que quieran y yo pago, sí, o sea, uno quisiera lo mejor, siempre lo mejor, pero no siempre se puede lo mejor, ¿sí? Y para un padre, dígame si no, es doloroso ver que sus hijos son desagradecidos, o que de pronto no dice nada, pero hacen la cara como, no pudimos comprar ropa en Navidad, o solo me pude comprar un pantalón, o no pudimos tal cosa, en lugar de mostrarse agradecidos. Y eso genera alivio en el corazón de un papá, ver un hijo que en la dificultad, como en lo bueno como en lo malo, es agradecido por lo que tiene, ¿sí? Entonces pilas con eso, porque en eso tendemos a caer mucho como jóvenes también, en ser desagradecidos. Y si de pronto tú ya no eres joven, pero tú dices, de pronto yo siempre he tenido eso en contra de mis papás, de que ellos no me dieron, de que no me dieron estudio, de que eso tenemos que sanarlo, eso tenemos que perdonarlo, porque no siempre, o sea, tal vez puedes decir, no, es que mi papá se gastaba la plata en trago y por eso nunca había nada en la casa, que no sé qué, pero tenemos que perdonar, ¿sí? Y seguir adelante, no podemos seguir guardando eso ahí en nuestro corazón.
¿vale? La quinta responsabilidad, humillarnos a nosotros mismos y someternos a cualquier trabajo que nos asignen. Entonces, a veces somos realmente perezosos. O sea, no es porque tengamos muchas cosas que hacer y seamos gente súper ocupadísima, no, es por pura y física pereza, ¿sí? La responsabilidad que tenemos nosotros como hijos es someternos a la corrección de nuestros padres, ¿sí? Entonces veamos Proverbios 13:24. Dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. No es un deleite para el padre, puede que sí, para algunos, uno no sabe, ¿no? Pero el corregir y castigar a sus hijos no es un deleite, no es que, uy, qué rico que le pegue ese chino, no, o sea, no, nada que ver. No, pero es por amor que ellos lo hacen, ¿sí? Aunque de pronto en ese momento no es que sienta amor, ¿no? Siente ira o quién sabe qué más. Pero en el fondo es el guiar a nuestros hijos a que no la embarren, ¿sí? A que se vayan por el buen camino, a que no sigan en los mismos pasos, a que no cojan malos hábitos. Entonces, es un error y es triste ver hijos que en lugar de ser mejores por la corrección, cogen odio hacia los padres y se vuelven peores cuando los corrigen, ¿sí? La corrección es un medio de equipamiento que Dios usa para guiarnos en la vida. Y si no fuimos corregidos bien, tenemos que perdonar. Porque tal vez nos pegaron muy duro, había antes y ahorita todavía, los papás cogían y les daban durísimo a los hijos y estaban, o sea, eso genera muchísimo rencor en una persona y se acuerdan así cuando les pegaban a la mamá y también ellos les tocaban esconderse unas cosas, unas historias terribles de cómo les pegaban. Pero es necesario perdonar, ¿sí? Por eso encuentro, por eso ese tipo de procesos, porque por medio de eso Dios nos ayuda a sacar todo eso que tenemos guardado hace los años ahí, con nuestros padres. ¿Listo? La octava responsabilidad que tenemos como hijos con nuestros padres es proveer alivio a nuestros padres. Proveer alivio en su necesidad. Entonces, puede ser que en algún momento nuestros padres necesiten cosas de nosotros, no solamente nosotros de ellos, ¿sí? Llegará un momento en que tal vez nosotros tengamos que proveer de dinero a nuestros padres porque ellos ya no pueden hacerlo, o proveerles cuidado porque están enfermos, o por la simple vejez, ¿sí? O proveerles afecto porque están solos, porque tienen una pérdida, porque están pasando por un momento difícil y nosotros tenemos que estar ahí. Como hijos tenemos que pensar en la vejez de nuestros padres. O sea, no puede pasársenos la vida y llegaron a viejitos y ya no sabemos qué hacer con ellos, ¿sí? Tenemos que ir pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar la cuestión financiera, porque eso no es así nomás. Cuidar a un adulto mayor y más cuando ya no pueden caminar ellos solos, cuando toca ponerles a alguien que los cuide, alguien que los bañe, o porque tal vez toca los pañales y los medicamentos y un montón de cosas, eso es difícil. Cuidar a un adulto mayor en ese estado es muy complicado y nosotros desde ya tenemos que ir pensando en eso. Yo admiro mucho a mis papás en eso, ellos son muy buenos hijos y yo siempre he admirado la forma en la que ellos tratan a mis abuelos, ¿sí? Y eso me ha inspirado a mí a ser buena hija con ellos y poder decir, cuando mis papás lleguen a viejos, yo quiero lo mejor para ellos. Si toca contratarles a alguien, se les contrata. Si toca comprarles, se les compra. O sea, yo quiero lo mejor para mis papás en su vejez, que pasen una vejez espectacular. O sea, en medio de todo lo que pueda traer la vejez, yo quiero que ellos vivan muy bien, ¿sí? Y nosotros, es nuestra responsabilidad como hijos cuidar de esa vejez de nuestros padres también. ¿Listo? Entonces veamos Proverbios 23:22, que dice: escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies, ¿sí? A mí me duele profundamente y me indigna ver abuelitos por ahí trabajando, que tienen muchísimos años y les toca vender dulces para poder vivir. Y yo conozco en el hogar donde está mi abuela, abandonan a los viejitos, o sea, los dejan ahí, no vuelven a visitarlos o los visitan por allá cada 2 meses, una cosa así. Y yo digo, yo no sería capaz de hacer eso con mis papás. Es nuestra responsabilidad cuidarlos y no menospreciarlos en su vejez. Y por último, la última responsabilidad que nosotros tenemos como hijos es la de imitar a nuestros padres en todo lo bueno, lo que es admirable, ¿sí?
lo que es bueno de ellos. Tal vez tú admiras el amor que tienen ellos hacia Dios, o el amor que tienen hacia su palabra, o la forma en la que sirven, o la forma en la que trabajan porque son dedicados, porque son esforzados. Tal vez la forma en la que mantienen su casa, porque son buenas amas de casa, porque cuidan a sus esposos, porque tienen la casa en orden. ¿Qué cosas admiramos de ellos? Eso lo tenemos que imitar, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, en mi caso, yo admiro la capacidad que tiene mi papá para administrar el dinero. Es muy buen administrador, o sea, le alcanza para todo, ahorra, mejor dicho, él le va súper bien manejando las finanzas y yo quiero imitar eso de él, ¿sí? Es algo que yo admiro de él. Tal vez la forma en la que trata a tu papá, a tu mamá, te gusta y tú dices, yo quiero tratar así a mi esposa porque mi papá la respeta, respeta a mi mamá, cuida de ella. O sea, lo bueno de nuestros papás tenemos que rescatarlo, estar atento y buscar esas cualidades, porque a veces uno, pero hay que rescatar esas cosas buenas de ellos e imitarlas y no imitar lo malo.